amigos de YouTube y bienvenidos un día más a mi canal. Hacía mucho tiempo que no subía vídeo, de hecho subí un vídeo la semana pasada, pero fue un vídeo cortito. Y es que han vuelto las clases, han vuelto los trabajos, exámenes y voy súper atareada. Pero a partir de ahora intentaré subir más vídeos y de temáticas un poco diferentes, como por ejemplo esta que os voy a enseñar hoy. Os voy a enseñar diversos relojes que os los dejaré también en la cajita de información para que podáis descargarlos, y también os enseñaré cómo instalároslo. A continuación pasaremos a explicar cómo se instala y después os dejaré unas imágenes para que podáis ver todos los relojes que os voy a compartir. En primer lugar os descargáis la carpeta que hay en la cajita de información y os aparecerá un archivo zip. Lo que tenéis que hacer con este archivo es extraer los ficheros. Os extraerá una carpeta y dentro de la carpeta hay dos archivos, relojes y Xwidget. Lo que tenéis que hacer a continuación es extraer el Xwidget. El Xwidget es el programa que utilizaremos para que nuestros relojes o complementos se puedan ver. Lo que tenéis que hacer para instalarlos, doble clic y enseguida se os instalará. A mí no me aparece ya nada porque ya lo tengo instalado. Y ahora lo que haréis será lo mismo con los relojes. Extraeréis los relojes y dentro de la carpeta relojes tenéis muchos relojes que me han gustado y me gustaría compartir con vosotros. Dentro de cada reloj están los créditos a la persona que lo ha creado. Que la verdad que los relojes son una pasada. Y ahora, ¿cómo se instalan? Pues se instalan de la siguiente forma. Nos iremos a un reloj, el archivo .xwidget pkg, le daremos doble clic y ya estaría.